esto nace porque mucha gente, producto de que te conocen o te ven tu experiencia en una especialidad y tenemos pacientes de muchos años y mucho afecto, siempre me preguntan a dónde ir cuando tienen problemas específicos. Y por eso siempre trato, y muchos de ustedes son las personas que están en mente siempre, donde les referimos no solo pacientes, amigos, sino han tratado parte de mi familia y de mis amigos cercanos, porque tengo absolutamente confianza en ustedes. Entonces, cuando tenemos que hablar de estos temas, este es un tema donde la gente siempre tiene inquietud sobre el tema de dietas, de cirugía bariátrica y a quién buscar. Y es un tema que hay que tomarlo con seriedad porque, bueno, hay muchos especialistas buenos, pero otros no tan buenos. Y hay mucha gente ofreciendo resultados mágicos que no son reales. Entonces, por eso quería empezar presentándolos a cada uno y explicando por qué razón los escogí. El doctor José Martins es originalmente ginecólogo y manejó desde un principio, hace más de 30 años, el tema de endocrinología con el tema de ovario poliquístico, y eso lo llevó a desarrollar y a investigar todo el tema del tema endocrinológico con el tema de ovario poliquístico, y ahí fue con este tema de obesidad que lo llevó a este tema tan apasionante, y tiene más de 30 años estudiando el tema, escribiendo, y es hoy en día una autoridad en el tema de nutrición y obesidad. Después está Javier Manrique, que es un gran cirujano. Lo conozco porque he operado con él, lo he visto operando, no es que me lo han contado, o sea, conozco sus habilidades y sé lo extraordinario cirujano que es y lo hábil que es como cirujano laparoscopista, y además una persona súper honesta en el momento de ofrecerle a alguien cuando realmente esa es una alternativa. Manuel Galbao es otro gran cirujano laparoscopista, lo conocí hace muchos años. Yo cuando hice cirugía general, hice cirugía bariátrica, pero hace muchos años. Y después empezamos a hacer cirugía de puerto único. Y ahí fue donde conocí a Manuel. Nos hicimos muy amigos. Y Manuel Galbao es una autoridad, autor de muchos de los libros de cirugía laparoscópica, en cirugía bariátrica. Y hoy en día han tratado, después de todo lo que fue Notes y cirugía endoscópica, hubo mucho desarrollo de muchas plataformas para hacer el acceso transgástrico y muchos juguetes con el grupo Apolo para perfeccionar la cirugía endoscópica. Entonces Manuel va a hablar de cómo ha vuelto a renacer la cirugía endoscópica para hacer la manga gástrica endoscópica, si hoy en día es segura o no es segura. Y también Manuel tiene mucha experiencia al principio de lo que fue el balón intragástrico. Y quería oír a Manuel hablando de qué utilidad tiene hoy en día el balón, si tiene o no tiene, y qué cosas nuevas están inventando para la cirugía bariátrica. El doctor Samakar es el director de cirugía bariátrica y toda la cirugía de obesidad aquí en USC. Es una autoridad, igualmente les quiero decir, lo he visto operando a él y a todo su equipo, y son extraordinarios cirujanos, y por esa razón le pedí que se conectara. Después está Moisés Rosenthal. Moisés Rosenthal lo conocen. Moisés es un radiólogo intervencionista que trabaja fundamentalmente en Estados Unidos, pero igualmente va a Venezuela periódicamente, trabaja en la Clínica Metropolitana. No hace falta describirlo en su habilidad de radiólogo intervencionista, pero adicionalmente después ha hecho todo un entrenamiento, hizo un fellow en medicina de obesidad, y ha estado estudiando todo el tema de embolizar a través de la misma cirugía endovascular que la hace con radiólogos intervencionistas. Han estado y han sido pioneros en desarrollar y estudiar en forma muy seria cuál sería la utilidad de embolizar la curvatura mayor del estómago. Cuántos vasos hay, cuál es la durabilidad del procedimiento, si esto debe combinarse con otras cosas, cuál es el resultado de esta opción de embolizar la curvatura mayor del estómago, si con esto se puede suprimir las sustancias que se producen a la curvatura mayor del estómago, y si con esto se puede realmente controlar el hambre. Es parte del principio lo que era quitar la curvatura mayor del estómago cuando se hacía la manga gástrica. Entonces Moisés va a conversar sobre ese tema. Y luego me parecía que no podíamos hablar del tema de obesidad sin hablar de cirugía plástica. ¿Por qué? Y para eso, bueno, hay dos grandes amigos y extraordinarios cirujanos plásticos que los conozco y sé que son gente seria y que no andan haciendo cirugía plástica cuando el paciente no lo requiere.
porque muchos pacientes buscan el camino fácil de pensar que una liposucción, cuando no ha logrado todavía estar lista para eso, o una dermolipectomía, como buscando un atajo para reducir peso sin haber sometido a los tratamientos necesarios. Y por eso le pedí a Marcela Molina al doctor Gerardo Toroparilli, que son dos autoridades en cirugía plástica, para que nos conversen cada uno de cuándo estaría indicado la cirugía plástica, qué tipo de cirugía plástica se puede hacer y cuándo está indicado la liposucción, si tiene sentido o no tiene sentido y cuándo no. Y la idea es que cada uno va a tener unos 5 minutos para conversar un poco de cada uno de estos puntos y luego al final vamos a tener un poco la posibilidad, por supuesto, de debatir y que nos preguntemos entre todos. Ustedes son los expertos. Yo hice cirugía bariátrica hace muchos años, hoy en día no hago cirugía bariátrica. No soy un experto en obesidad. Mucha gente me ha preguntado, me empezaron a hacer preguntas por el chat, le dije, recuerden, yo no soy experto en el tema, por favor vean el chat mañana. Yo solamente estoy ayudando a moderar, a transmitir información, a garantizar de que la información sea de gente seria y bien simple para que todos la podamos entender, pero no hago obesidad. A pesar que Manuel Galvao siempre me insistió en que empezara a hacer obesidad, cuando nos veía a hacer la laparoscopia me decía, empieza a hacerlo porque tienes habilidad para hacer cirugía laparoscópica, y le dije, sí, pero me he quedado y quiero quedarme solamente en urología. Entonces, le pedí al doctor Martins que empiece y quiero que básicamente nos empiece dando las definiciones. ¿Cuándo realmente podemos decir que tenemos un tema de obesidad? ¿Cuáles son las clasificaciones que se usan? ¿Cómo en forma sencilla podemos saber en dónde estamos y cuándo en un momento dado ese nivel de obesidad requiere un tratamiento adicional? Y que por supuesto nos hable del método Martins y cuál es el tema, si es importante las calorías, qué es lo importante para poder controlar el tema del peso. Luis no tiene nada que ver con el tema de medicina, pero lo hemos venido conversando con él la semana pasada y estuvimos explorando un tema del tema de los hábitos y cómo modificar los hábitos, si realmente los hábitos se pueden modificar, la famosa fuerza de voluntad. Si es un tema de fuerza de voluntad y qué podemos hacer para que nuestro cerebro de alguna forma nos ayude en no exponernos a la tentación. O sea, si esa sería la solución. Entonces, bueno, José, por supuesto, todo el tiempo es tuyo. Gracias por la invitación. Voy a comenzar por compartir la pantalla. Y primero que nada, hay 3 conceptos básicos que es importante dejarlos claros. Primero, que la obesidad es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa corporal. Y es una enfermedad que facilita la aparición de otras enfermedades mucho más complejas, como es las enfermedades cardiovasculares, varios tipos de cáncer, de accidentes cerebrovasculares, etc. Muchas enfermedades asociadas. Y la realidad, el segundo punto, es que el mundo va hacia una epidemia mundial de obesidad. La obesidad no se ha podido detener a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud está calculando que en el 2025 una de cada 5 personas va a ser obesa a nivel mundial. Esto lo que demuestra es que ningún criterio, ningún sistema de dietas, ningún plan que se haya hecho previamente ha podido frenar el crecimiento de la obesidad a nivel mundial. Y el problema es que la obesidad es un problema multifactorial. Las personas engordamos ya sea por ansiedad, estrés, depresión, malos hábitos que traemos de la familia, la edad, la menopausia, el sedentarismo, medicamentos, enfermedades como el hiperinsulinismo y sobre todo ello la genética. Y son muchos puntos que hay que tratar sobre la obesidad. Pero ¿cómo sabemos cuándo estamos obesos? La Organización Mundial de la Salud, en su intento de unificar criterios, utilizó la fórmula del estadista Adolphe Quetelet, que hizo la fórmula en 1848, que era dividir el peso entre el cuadrado de la estatura. Ese índice de masa corporal clasifica a las personas como obesas cuando tienen por encima de 30. Se considera obeso leve, por encima de 35 lo considera obeso moderado y por encima de 40 como obeso grave. Pero es que hay un problema con el índice de masa corporal y es que tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, una persona con desarrollo muscular va a dar
un error en su índice de masa corporal. Entonces, el índice de masa corporal no se puede hacer en personas con desarrollo muscular. Los hombres y las mujeres tenemos, aunque tengamos la misma estatura y el mismo peso, nuestra composición grasa es totalmente diferente. Entonces, dos personas, hombre y mujer, pueden tener totalmente diferente disposición de grasa, aun cuando tengan un índice de masa corporal igual. Igual en los grupos raciales. Un caucásico, por ejemplo, tiene una disposición diferente a un asiático y no se puede hacer índice de masa corporal ni en ancianos ni en niños, porque los resultados son muy variables. Entonces, yo utilizo sobre todo lo que estamos utilizando muchas personas y está preconizado por la Universidad de Harvard, es lo que se llama el índice de cintura-estatura. Lo importante es dividir la cintura de la persona entre su estatura y el valor debe ser menor de 0,50. Por encima de 0,50 se considera la persona que tiene una obesidad abdominal y por encima de 0,54 se considera que la persona tiene un riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y riesgo de problemas cardiovasculares. Es una fórmula que se desarrolló en la Universidad de Navarra y es bastante precisa. Se puede usar en niños, inclusive niños con un índice por encima de 0,50 son niños que tienen riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Lo cierto es que lo importante es la masa visceral. La grasa visceral es la que produce daño, la grasa visceral es la que trae enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, esteatosis hepática, infertilidad y ovarios poliquísticos, menor expectativa de vida. La grasa visceral no es la grasa de las piernas, la grasa de la espalda, es la grasa que se encuentra en las vísceras. Entonces, nuestro objetivo en nuestra clínica va dirigido a quitar, a perder la grasa visceral, como ven en esta secuencia de pacientes. La idea es perder la grasa visceral y con la grasa visceral se viene toda la demás grasa. Entonces, la grasa visceral está en estrecha relación con la producción de insulina. La insulina tiene una capacidad de producir, la insulina es lipogénica, la insulina facilita la entrada de la grasa al tejido adiposo, la insulina bloquea la salida de grasa, inhibe la salida de grasa, es lipogénica e inhibe la salida de grasa y aumenta la síntesis de triglicéridos. Entonces, las personas con problemas de resistencia insulínica, personas que secretan mayor cantidad de insulina de lo normal, tienden a hacer una acumulación mayor de grasa visceral. Por eso es que en el método que yo practico y que enseño a los pacientes es aprender a combinar alimentos donde no hay alimentos prohibidos. Se debe comer absolutamente de todo. Es el carbohidrato, es y será siempre el alimento principal del ser humano. Para los occidentales el pan, para los orientales el arroz, el carbohidrato, las proteínas, las grasas. En este método lo importante es el manejo de los combustibles, que es el carbohidrato y las grasas. En este método no se pesa comida, no se miden porciones, porque eso ni se cuentan calorías, porque eso lo que crea es más ansiedad en el paciente por la comida. Entonces el paciente tiene que aprender con qué se come, a qué hora se come y si transgrede, porque todos transgredimos, cómo se puede corregir. Y eso es aprender a combinar los alimentos entre carbohidratos que producen mucha insulina, carbohidratos que producen poca insulina, grasas que son buenas como la grasa insaturada, grasas malas como la saturada y aprender que la combinación de grasas saturadas con carbohidratos va a aumentar la insulina y va a producir mayor entrada de grasa en el tejido adiposo. Entonces el paciente debe hacer 5 comidas al día, no mezclar carbohidratos con grasas saturadas, disfrutar las comidas. Siempre en nuestro programa hay un dulce para comerlo en la tarde porque no contamos calorías. Evitar el sedentarismo. El paciente debe mantener una actividad física libre, o sea, que no solamente haga ejercicio en un gimnasio, sino que se mantenga activo en su casa. Una enseñanza interactiva, porque si los padres aprenden, sus hijos van a crecer con un conocimiento sobre la comida y va a evitar todas las enfermedades asignadas por el sobrepeso y la obesidad. Es decir, para que una persona no solamente adelgace, sino que pueda mantenerse en el tiempo, es importante que la persona aprenda a comer de todo y saber que no hay nada prohibido y que podemos perder sobre todo la grasa visceral. Con la grasa visceral se vienen todas las grasas del cuerpo también. Moisés, tú que ves toda más la visión, si bien la embolización gástrica podría ser, por supuesto el balón puede ser un poco menos invasivo todavía que llegar a eso, pero tú con tu visión hoy en día, no solo de radiólogo intervencionista, tu visión
global de este problema. ¿Cómo es tu visión del tema de la dieta, el ejercicio, la nutrición y cómo entramos a la opción de la embolización gástrica? Gracias por invitarme. Ante todo, un placer enorme estar en este panel. Efectivamente, después de tantos años de ver tantos pacientes complicados con problemas vasculares, me involucro en el tema de la obesidad y brevemente, pues, una operación que hacemos hace muchísimos años para parar el sangrado de la arteria del estómago. Se emboliza, se tapa la arteria que nutre el fondo del estómago y para de sangrar una úlcera, por ejemplo. Se investigó, se siguió por muchos años a esos pacientes y se vio que los pacientes realmente todos tenían algo en común, o casi todos, que llegaban tempranamente perdiendo peso en el primer año después de la intervención. Y se dedicó entonces a estudiar este tema de cómo, por qué al quitarle sangre al fondo del estómago baja el hambre y se pierde peso. Y bueno, se sabe que esa es la zona que produce la grelina, que es la principal hormona del hambre. Hay muchas hormonas involucradas en el hambre y la saciedad, por supuesto la insulina, una de las principales, ya lo habló el doctor Martins. Y entonces, al tratar de cortar la producción de grelina, la idea es tratar de bajar el hambre. La intención de todo esto es que si estás con menos hambre, puedes formar parte de un programa de pérdida de peso que sea más fácil de cumplir, porque si hay algo en común entre todas las personas con sobrepeso, es que no pueden o no es duradero la forma de perder peso o de mantenerse en un programa. Entonces se hizo esta idea, se investigó, se publicó y ya hay series publicadas sobre cortar el hambre y adaptarlo a un programa de pérdida de peso. Yo me involucro en esto desde hace un par de años porque tengo 20 años haciendo esa operación para hemorragia digestiva y pues bueno, hago el board de obesidad para entender la fisiopatología. Es extremadamente complejo. El mundo de la obesidad se considera una enfermedad con todas sus complicaciones y pues bueno, me uno al grupo de médicos, de cirujanos bariátricos, endocrinólogos, nutricionistas, fisiólogos del ejercicio, que todos luchan por lograr mantener un estilo de vida para bajar de peso. Ahora, cuando ustedes embolizaban, porque un paciente estaba con una hemorragia digestiva, estaba sangrando, ustedes sabían específicamente el que sangraba y por lo tanto embolizaban un vaso específico. La inmensa mayoría de las hemorragias gástricas, exactamente, uno entra por la arteria gástrica izquierda, que es justamente la arteria que nutre el fondo. Ahora, el tema de la circulación del estómago, a diferencia de otros órganos, es que la anatomía vascular es bastante diferente en el caso del estómago y hay muchísimas, no es una sola rama, desafortunadamente, que uno puede embolizar. Afortunadamente o desafortunadamente, porque no llegas a producir una necrosis del estómago. Entonces, ¿cuál sería cuántos vasos van a ocluir? ¿Cuál es la durabilidad de este procedimiento? ¿Cuándo indican este procedimiento? Se considera todavía que está en investigación para esta indicación. O sea, es un procedimiento que tiene 20 años haciéndose para hemorragia, pero para la indicación precisa de cortar la producción de la grelina, se considera que todavía está en investigación. Somos los que lo estamos haciendo en un protocolo bien estricto para quién y cómo. Se empezó a utilizar para pacientes con gran sobrepeso, como dijo el doctor Martins, la clasificación del índice de masa corporal se empezó a hacer en Johns Hopkins con índice de masa corporal muy alto, más de 40, para ver si la intervención es segura. Una vez que se demuestra que es una intervención que es muy segura, después se empieza a bajar un poquito el índice de masa corporal y de hecho yo en mi programa no hago pacientes con gran obesidad mayor de 35 porque esos pacientes eventualmente pueden necesitar cirugía bariátrica y si tú cortas parte del estómago en una zona con menos sangre, en teoría tiene menos chance de que pegue bien. En teoría tiene más riesgo de complicaciones, aunque ya hay estudios en animales que no es así, pero eso es lo teórico, por lo tanto yo lo evito. Yo estoy viendo pacientes en ese grupo entre 28 y 34 índice de masa corporal que no son candidatos ideales para cirugía, que les ha fallado todos los métodos convencionales de perder peso para ayudarlos a perder peso. En respuesta a tu pregunta de la anatomía, sí, el estómago. El truco de esta operación es entender muy bien la anatomía de quién nutre el fondo del estómago, y no voy a dar una clase de anatomía ahorita, pero saber exactamente quién lo nutre, sabiendo las variantes anatómicas del tronco celíaco, de las arterias del estómago que se unen con el hígado o con el páncreas o con el vaso, y lograr entrar a la arteria ideal es el truco de la operación, y el tamaño de las partículas que se van a inyectar. Todavía no hay un consenso mundial en ese tema.
Pero sí, evidentemente el estómago es un órgano noble en el sentido que nos permite tapar unas arterias, lo que hace que otras arterias lo nutran y no hay una necrosis, pero por otro lado, si otras arterias lo nutren, puede volver a producir grelina y eso va a ocurrir. Pero está clarísimo, por supuesto, además tu seriedad, y es lo importante que vean que por esa razón están en el panel, que es que tiene indicaciones precisas, es un procedimiento que está bajo mucho cuidado y reglas de investigación. No se hace en pacientes con obesidad importante, que esta no es una alternativa. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida de peso que podrían tener los pacientes con esta técnica, Moisés? Lo publicado en 2 años de seguimiento, que es entre 8 y 10% de media. Se sabe que médicamente hablando es beneficioso para la salud cuando uno pasa del 8% de pérdida de peso. Entonces, si el paciente entra en un programa riguroso, digamos, de pérdida de peso, cambio de estilo de vida, comer bien, hacer ejercicio, etcétera, puede lograr perder ese peso o más. En mis pacientes tengo pacientes que han perdido mucho más de eso, tengo pacientes que no logran entrar en un plan de pérdida de peso y no pierden peso. O sea que esto no es como, el problema de esta intervención es que no es restrictiva. Ya lo hablará Javier. Cuando ellos cortan el estómago, hay cierta cantidad de comida que entra y punto, no entra más comida. Todo el mundo va a perder peso con una cirugía bariátrica convencional, llámese manga o bypass, todos, casi que sin excepción. Aquí no, aquí si te quieres comer la pizza cabe completa, íntegra, porque el estómago queda igual. La idea aquí es aprovechar que tienes menos hambre porque produces menos grelina para entrar en un plan de cambio de estilo de vida. Por eso es que esta intervención para un grupo de pacientes muy específicos que están dispuestos a cumplir con un programa especial de pérdida de peso con seguimiento en casa, con nutricionistas, etcétera, etcétera, puede funcionar, no es que va a funcionar. Javier, ¿cómo yo recuerdo haber estado en Dubái una vez operando y estaba conversando con el doctor Garnier, que fueron de los pioneros en esta cirugía, y me comentaba que había sido medio accidental, que un paciente, no sé si es real, que estaban planificando una cirugía bariátrica y por alguna razón no pudieron sino empezar haciendo la manga gástrica y ahí terminó el procedimiento, no terminaban de hacer el resto de la cirugía y se dieron cuenta de que el paciente perdía peso. Y ahí vino la idea de... Entonces, cuéntanos cuál es el concepto de la manga gástrica, y cómo se hace, cómo funciona. Sí, René, gracias por la invitación, gracias a todos, un placer estar aquí con ustedes. Mira, efectivamente Michel Gagné, a quien se le atribuye el haber ideado esa técnica de la manga gástrica, estaba realizando una cirugía mucho más compleja que se llama switch duodenal, que consiste en resecar parte del estómago y hacer una derivación del intestino, algo así como lo que se hace con el bypass gástrico, pero se tardaron tanto tiempo en ese paciente que decidieron parar la cirugía habiendo completado solamente la parte de la resección de una parte del estómago, para culminar la cirugía unos meses después, y se llevaron la sorpresa que ese paciente le fue muy bien. Y desde ese momento comenzaron entonces a utilizar esa técnica para los pacientes. Y con buenos resultados, y hoy en día, a lo largo de los últimos 10 años, hemos visto cómo la realización de la manga gástrica ha venido en ascenso, mientras que otras técnicas han venido en descenso, porque la cirugía de la manga gástrica, a pesar de ser una cirugía grande, igual que las demás, donde resecamos un segmento del estómago, cosa que es irreversible, es una cirugía que al final del cuento lo que termina causando un estómago de pequeño tamaño, y el paciente va a absorber bien sus nutrientes. Entonces, por eso la manga gástrica ha ganado popularidad. A mí me gusta mucho estar aquí con ustedes. Es un placer estar con el doctor Martins, con el doctor Samacar, con Manuel Galvao, que es una autoridad. Porque bueno, yo, como dijiste al principio, y te lo agradezco que lo hayas hecho, yo soy muy honesto con respecto a la cirugía. La cirugía no es para todos los pacientes. A pesar que últimamente la cirugía se le está ofreciendo, y nosotros lo hemos hecho, debo confesarlo, en operar a pacientes no tan obesos, ya desde hace mucho tiempo quedó concluido que la cirugía es la mejor alternativa para pacientes con obesidad severa y pacientes con obesidad moderada que tienen enfermedades importantes asociadas a ella.
Y lo que hizo que cambiásemos de hacer aquellos procedimientos muy grandes e invasivos con alto riesgo de complicaciones fue el haber pasado a realizarla por laparoscopia, que es una técnica donde hacemos unas pequeñas heridas, de eso sabes tú mucho, René, y que tiene una recuperación muy rápida. Además de eso, mundialmente, en todas partes del mundo se hacen montones de casos y se intercambia esa información en congresos, y eso nos ha permitido a nosotros tener una mayor confianza a la hora de llevar a los pacientes a quirófanos para poder operarlos, porque sabemos que el riesgo de las complicaciones es baja, los resultados son predecibles y podemos asegurarnos que el paciente va a estar bien. Lo más importante de todo esto es que el paciente que está considerando someterse a una cirugía bariátrica sea bien evaluado para estar seguros que le vamos a brindar un beneficio. Tenemos que estar seguros que el paciente de verdad necesita la cirugía, está en condiciones y que entiende el compromiso que va a tener. Como les comentaba antes, en los últimos congresos a los que he asistido, se hace más frecuente cada vez que estemos hablando de realizar cirugías, procedimientos bariátricos, sobre todo la manga gástrica, en personas con obesidad leve e inclusive con obesidad, con menos de obesidad, con sobrepeso, con más de 28 de índice de masa corporal, si tienen obesidades serias asociadas, como es el caso de la diabetes. En ese caso se habla ya no de cirugía bariátrica, sino de cirugía metabólica, pero básicamente son procedimientos muy parecidos, derivados del bypass gástrico, que tienen como objeto causar alteraciones en el funcionamiento del tracto digestivo que le va a ayudar a un mejor metabolismo de los carbohidratos. La cirugía bariátrica ayuda ofreciéndole al paciente un control en todas las cosas que todos los que estamos en este panel hoy hablando vamos a tocar. Hacemos, como decía Moisés, que el paciente coma menos. También se logra con algunas de las técnicas que absorba menos de los nutrientes que el paciente está ingiriendo. Y al alterar ese eje hormonal del tracto digestivo, que también involucra parte del sistema nervioso central, hacemos que el paciente tenga menos ansiedad. Sin embargo, todos esos son cambios a los cuales el paciente puede ir poco a poco haciéndoles trampa. Por eso es importantísimo lo que decía el doctor Martins, que el paciente tiene que aprender a vivir con tranquilidad, a comer de todos los alimentos, a tener un horario, a aumentar su actividad física. No es solamente la cirugía lo que nosotros en nuestro grupo estamos promoviendo para nuestros pacientes. No solamente ayudamos a que el paciente baje de peso con la cirugía, sino que también le curamos un montón de enfermedades, como hablábamos ya de la diabetes, hipertensión, problemas de colesterol y triglicéridos, problemas articulares, además de disminuirles la incidencia de cáncer. Hay varios tipos de procedimientos, como hablabas ya ahora, René, tenemos la manga gástrica, donde resecamos aproximadamente el 75%, dejando un estómago en forma de un tubo. Ese tubo va a tener menos capacidad y lo que hace que el paciente se sienta lleno tempranamente. Además, resecamos esa parte del estómago de la cual hablaba Moisés, donde se encuentra una gran cantidad de células productoras de grelina, lo que hace que temporalmente la grelina disminuya. Yo le insisto mucho a los pacientes en que no tienen que pensar que eso es como algunos por ahí han promovido, que se trata de la glándula del hambre. Eso no es cierto. El hambre depende de muchos aspectos, muchísimos. O sea, ojalá pudiésemos conocer por lo menos 50, pero son demasiados. Entonces no se le puede ofrecer al paciente que quitándole la grelina le vamos a quitar el hambre. Además hay gente que come por costumbre, por hábito, y no solamente por tener apetito o necesidad de comer. En el caso del bypass gástrico, que es una cirugía un poco donde alteramos más la anatomía del tracto digestivo, dividimos el estómago en dos partes, un estómago pequeñito que se llama el reservorio gástrico en esta imagen, donde va a caer la comida, y de ahí va a pasar directamente al yeyuno, evitando pasar por parte del estómago y del duodeno, donde normalmente se procesan los alimentos para poder ser absorbidos eficientemente en el tracto digestivo. Hay muchos otros procedimientos, plicaturas gástricas donde agarrábamos el estómago, que lo hicimos también durante algunos años, y le hacíamos con una especie de costura, invaginándolo como si fuera a agarrarle pinzas a una camisa que te queda ancha para tratar de disminuir la capacidad del estómago. Los resultados a largo plazo no fueron buenos y tuvimos que dejarlos. Las bandas gástricas ajustables, que también realizamos muchísimas, que al final del cuento muchos pacientes recuperaron peso o terminaron teniendo complicaciones. Y otra cirugía, como el switch duodenal, que se reservan para pacientes con súper obesidad
o una técnica a la cual se le está haciendo mucha propaganda actualmente, que es el bypass de una sola anastomosis o mini gastric bypass, que a nosotros no nos gusta mucho. Hay estudios que han demostrado que causa mucho reflujo de contenido intestinal hacia el estómago, hacia el esófago, y eso puede traer consecuencias a largo plazo. Entonces, bueno, yo creo, René, de verdad que esta invitación tuya a estar hoy aquí con ustedes es maravillosa, porque los pacientes que nos están oyendo van a irse con una muy buena idea de lo importante que es que traten de cambiar sus hábitos, de incorporar ejercicios, seleccionar adecuadamente su alimentación para, por su propia cuenta, tratar de ir bajando de peso. Y si no llegan a controlarlo, como es en muchos casos de pacientes con obesidad severa, entonces, bueno, ya podrá considerarse la cirugía o alguno de estos otros procedimientos. Moisés, Manuel, yo recuerdo haber alguna vez escuchado que la tasa de éxito de las dietas, me alarmó oír tus cifras. ¿Y por qué los pacientes al final iban a cirugías bariátricas? No voy a decir las cifras para que tú las digas. La segunda pregunta es, ¿por qué hacer la manga gástrica endoscópica y no por laparoscopia? ¿Y cuál es la diferencia para que el público entienda? Y que laparoscópicamente de alguna forma es sencilla con estas engrapadoras y es bastante segura. ¿Por qué ir de algo que de alguna forma es segura a una vía endoscópica? ¿Y cuándo estaría la opción de hacer la manga en forma endoscópica? ¿Qué pasa con las mangas a largo tiempo, a largo plazo? Ese tubo se va a distender. ¿Y cuáles serían las complicaciones de la manga? Y, por supuesto, quiero que nos hables un poco del balón intragástrico. ¿Qué rol tiene hoy en día? También me alarmó cuando me decías que en Brasil alguna gente se ponía un balón antes del matrimonio, antes de una boda o antes de una fiesta, como para estar, porque sabían que era algo absolutamente temporal. Entonces, Manuel, queremos disfrutar de tu experiencia. Claro. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Perdón por mi mal español. Voy a tratar de tratar el idioma tan lindo que tiene vosotros de la mejor manera posible que mi portugués permite. Y bueno, decir que somos amigos ahí de mucho tiempo y hay una admiración mutua. Decir que Venezuela tiene que tener mucho honor de ti, que estás en una carrera ahí internacional, ¿no? Y de los pocos que no rechazan el país de que viene, tu valor el país que viene y sigue venezolano, además de vivir en Estados Unidos y estar ahí haciendo una carrera de suceso. Entonces yo lo felicito a Venezuela por tenerte. Bueno, específicamente en lo que me pregunta, es que, como nos dice doctor José, la obesidad es la peor enfermedad del mundo. Es la enfermedad que más mata gente del mundo. Una enfermedad crónica que progresiva y, más que todo, es una enfermedad que no hay cura. Entonces, el mundo hoy sufre más de supernutrición que desnutrición. Desnutrición hoy, la humanidad se desarrolló una manera de tratar esto. La subnutrición existe más en zonas que son aisladas y zonas de conflicto. Afuera estamos todos obesos, no solo Estados Unidos, no solo Latinoamérica. Todo. Entonces, hay que tener como una enfermedad crónica un tratamiento para cada step, cada fase que tiene la obesidad. Entonces, ningún tratamiento cura la obesidad. Ningún tratamiento es perfecto. La cirugía bariátrica, lo mejor que hay para los pacientes severamente obesos. Y como todas las operaciones, todas tienen algunas complicaciones. La manga tiene, el bypass tiene, la endoscopia tiene, las pastillas tiene también. Entonces, en todo tratamiento médico hay complicaciones. Y uno se puede hablar mal, otro se puede hablar menos mal de las cosas, pero yo creo que todas, si bien usadas, funcionan muy bien. Entonces, si quieres, yo lo explico acá con un poquito de iconografía. Dale. Perfecto. Y aquí estamos y vamos en esto. Entonces, ya le llamamos endoscopía bariátrica.
que es la posibilidad de tratarse la obesidad por endoscopía. El grupo que trabaja en Brasil son gente joven, que ahí estamos en la parte endoscópica. También ya trabajé mucho con la parte de cirugía, y que les dejo para los otros colegas, pero mi grupo quirúrgico hice más de 20.000 cirugías bariátricas, entonces me gusta mucho esto. En paralelo desarrollamos esto que llamamos endoscopía bariátrica, y como nos explicaba bien, estamos ahí ocupando un espacio entre la dieta y la cirugía, y la medicina, la cirugía, y hoy por hoy trabajamos muy junto con medicación, con la parte de modificación comportamental, y ocupando cada vez más espacio, un espacio que estaba vacío, porque se tenía o el paciente en tratamiento clínico o el paciente más severamente obeso, como nos explicó Javier, para la cirugía. Y ahí estamos entre los dos y trabajamos siempre que posible en un índice de masa entre 27 y 40, dependiendo de la técnica. Entonces, me hice dos preguntas. Una es, ¿quién somos? Mira, todo lo que está en la pantalla ahora, esas son intervenciones que hacemos sobre el estómago. Javier nos dice que la cirugía hay intervenciones sobre el estómago, sobre el intestino o mezclando los dos. Mira que estamos todos ahí aprobados para uso clínico por el FDA. Tenemos devices, equipos que ocupan espacio en el estómago con los globos. Podemos modificar la anatomía del estómago en su cuerpo, modificar la anatomía del estómago, el fundus y el antro, y hasta parte de lo que el paciente ingiere podemos sacar afuera de esto. También tenemos intervenciones sobre el intestino, y como están abajo, ahí en rojo, es experimental. Pero todavía estamos ya a casi 10, 15 años desenvolviendo técnicas de bypass endoscópicos, que algunos de ellos ya están en estudio el FDA para posible aprobación clínica en el futuro. Bueno, sobre la gastroplastia endoscópica, es una cosa que tú dices bien, estamos trabajando más de 10 años, pero en 2017 empezamos a hacerlo porque ya la máquina estaba bien para esto. Y lo que es, en realidad es una máquina de sutura que se pone a la punta del endoscopio, como se puede ver en la pantalla, se puede hacer puntos totales y haciendo sutura en el estómago, de manera que para la técnica que desarrollamos nosotros es achicar el estómago en una parte que se llama de cuerpo más o menos tubulizado. El nombre de manga endoscópica es más para que la gente sepa, mira cómo se hace, que se va a tubulizar el estómago en parte del estómago, sin ninguna intención aquí de competencia con cirugía, sin en pacientes de menor índice de masa corporal, como sea. De manera, un resumen, en una sola pantalla, ya estamos haciendo clínicamente a 8 años. Se espera una pérdida de peso de 15 a 20% del peso, es un método seguro. Ya se hicieron más de 60 estudios y al menos 6 metaanálisis, y hoy por hoy estamos ahí donde hago parte también, haciendo un estudio muy grande en el FDA, donde participa Harvard, University of Texas, Johns Hopkins, Cornell y más otros centros. Entonces, ya en todo el mundo, más de 15.000 casos. Hay publicaciones de más de 1.000 casos. Entonces, seguro que es seguro. Ya tenemos resultados ahí publicados de 1 a 3 años. Cornell ya lo publica sus resultados primeros de 5 años. Y entonces, estamos cada vez más haciendo este tipo de procedimiento. Hay un nuevo, tú me pediste cosas novedosas, que lo llamamos de POSE, porque tiene ese nombre gringo ahí, de POSE 2.0, donde lo que hacemos es un poco distinto. En vez de coser, lo ponemos pliegues, y están mirando ahí unos semi-anillos horizontales, unos semi-anillos verticales, como ahí se mira, usando un equipo específico que, como ya le voy a enseñar, él no lo hace todavía, no lo hace sutura, pero sí hace plicaturas, como mira acá. Entonces lo buscamos el tejido, pasamos una aguja, botamos una zapata de nieve y hasta modificar el estómago de esta manera, así como lo estaba antes y después. Bueno, esto solo tiene 2 años, es un equipo que tiene más de 10, 15 años, pero específicamente este procedimiento, 2 años, y una pérdida semejante a lo que estamos haciendo en la otra, pero estos pliegues parecen ser un poco más durables. Es experimental en Estados Unidos, pero en Europa ya se hace principalmente en España. Y estamos también haciendo un estudio FDA, pero esto es capitaneado por la Clínica Mayo. En 2 años más vamos a tener, entonces hay opciones. Con los balones, los globos, ¿qué pasó con los globos, mi amigo René? Que se fue la primera terapia endobariátrica, ya tenemos celebrando este año 20 años. Interesante que todo año, mi amigo René,
nos mandan un sicario a decir que nos vamos a matar el balón, pero los balones no se matan. Yo les voy a explicar que no se matan, porque funciona. ¿Y qué es un balón? Un balón es ponerse algo por la boca, un catéter que se va a hinchar con líquido, puedes hinchar con aire o con un gas nitrógeno. Este balón ocupa espacio y la comida que cabía antes no cabe más. Él cumple un tiempo, porque nada sobrevive al estómago. Si sobrevive el estómago, hace daño al paciente. Por 6 meses, 1 año, se pincha el balón, se esvazia el balón y se saca el balón cuando se cumple ahí su papel. Entonces, mira qué interesante. Es silicona. Se van al YouTube, van a aprender a cocinar el silicona, probable que uno de vosotros van a hacer un balón. Hay más de 30, como las prótesis de silicona. Entonces, pero mira cuántos hay. Hay balones de líquido, hay balones de aire que se pone 1, 2, 3, hay balones entre el estómago y el duodeno, hay balones como se mira el canto inferior a la izquierda, un balón que ajusta, cuando ajusta a la demanda del paciente, peso, síntomas. Y lo más nuevo que le voy a contar, que tú me pediste la novedad de este balón, es que yo, mi amigo René, yo estoy ultrapasado. Te cuento. Pero antes te cuento de balón, 20 años, más de 700,000 balones, se sigue haciendo balones. ¿Por qué? Porque es una opción muy buena para pérdida de peso temporal. Se lo comprende y lo pone, como nuestro amigo José nos dice, dentro de un ambiente multidisciplinario se puede durar más. Se espera 10 a 14% de pérdida de peso seguro. Hay balones de 6 meses, 1 año, y siempre se hace un programa de 1 año o 2 de acompañamiento de los pacientes. Y esto es lo que quería te mostrar. ¿Qué tal sin endoscopía, sin anestesia, sin cirugía? ¿Sí? Un equipo de la compañía de Boston, un procedimiento que dura 20 minutos, una capsulita que el paciente traga con agua y que llegue donde tiene que ir, se va al estómago, se hace una placa de rayos, se mira que está el estómago, se hincha ese balón con una solución propietaria de líquido, de una solución más citrina de 550 cc 600. Y se saca este catéterecito, el paciente se va a casa. Se acabó. Bueno, este balón dura como 4 meses, el paciente cumple su papel. ¿Y qué pasa? Que después de 4 meses, esta solución va corrompiendo la válvula de ese balón y ese balón se esvazia, es un material muy delicado y pasa por el intestino, el paciente evacúa el balón. Entonces yo creo que hasta nosotros, no sé si vamos a necesitar de endoscopista. Es 3 años que se estudia, es aprobado en Europa, en Oriente Medio es donde tengo la mayor experiencia, en Brasil se está para aprobar. En Estados Unidos acaban de entregar al FDA el estudio, el resultado del estudio que hicieron, parece que está bueno. El FDA tiene gran chance de aprobarlo en esto. Entonces, bueno, yo quería terminar para acá, que estamos ahí volviendo a una cosa que tú le tienes mucho cariño, que es el robot. Los últimos 2 años estoy tratando de ayudar a desarrollar, como pueden mirar ahí, un robot por endoscopía y que está cada vez más sofisticado. Claro, es un cadáver, es un modelo de animación rápida, pero tratemos de hacer todo lo que estoy haciendo por la laparoscopía con los robots y hasta que es el santo graal, que es la sutura endoscópica. Entonces, bueno, en estos pocos minutos, mi amigo René, es lo que tenemos ahí de algo novedoso y la parte que estoy me dedicando a estos últimos años. Entonces, muchísimas gracias a todos por nos escuchar. Como siempre, fantástico. Unas preguntas antes de pasar al doctor Samakar, que va a entrar a la utilidad o no del robot, el nuevo robot single port, que en un futuro podría entrar con un endoscopio y nosotros hacer probablemente esas mangas. El problema, en teoría, de estas mangas endoscópicas es que no retiras la grelina. Entonces, esa funciona no quitando el hambre, sino restringiendo el estómago. ¿No, Moisés? Yo creo que por eso es que en algún momento, ya yo lo he hablado por ahí con algunos gastroenterólogos, el doctor Di Giorgio, que hace la parte endoscópica, hay que combinarlo. En estos pacientes que no son candidatos a cirugía, porque no tienen tanto sobrepeso, pero han fallado todos los métodos convencionales y buscan algo poco invasivo.
hacer, digamos, una manga endoscópica y luego por cateterismo, que también dura 15, 20 minutos, es súper simple, es ambulatorio, es muy seguro, casi muy bajo chance de complicaciones. Si se combina algo restrictivo, disminuir el tamaño del estómago, con algo metabólico, disminuir la producción de grelina por un tiempo, y aunque yo estoy de acuerdo con Javier, hay 40 hormonas relacionadas al hambre y a la saciedad. La grelina es la principal de todas. De hecho, se sabe que al cortar la grelina con la manga gástrica baja el hambre y desde el punto de vista metabólico funciona. Si tú combinas los dos, yo creo que eso está en el tapete. Yo creo que una intervención endoscópica con una intervención endovascular en pacientes que tengan un índice de masa corporal no muy alto, particularmente los que quieran curarse una diabetes tipo 2, por ejemplo, o un hiperinsulinismo o cualquiera de las complicaciones de la obesidad, puede ser una alternativa para un futuro cercano. Yo lo tengo en mente sin duda. Ok, bueno, vamos a tener unos minutos al doctor Samakar. Él va a estar en inglés, vamos a estar traduciéndolo. Primero quiero verificar que él haya de alguna forma entendido la secuencia que hemos llevado, aunque se ve súper gráfica. We're going to have now Dr. Samakar. Have you been understanding what we have been talking quite a bit? Y gracias al Dr. Sotelo para invitarme a esta reunión y también para traducir mi presentación, porque este es el límite de mi español. Wow! Okay, so thank you again. I have just 10 slides, and Dr. Sotelo asked me to speak about robotic surgery, and so that's what I'll try to do today. Some of you here may not have seen our robot. This is not what our robot looks like. This is what our robot looks like. It's a very high technology device that is now being used all around the world. Él va a conversar, va a enseñar cuál es la utilidad del robot, el robot que hay actualmente y cuál es la visión de futuro con el robot SP, que es hacia donde va. Él tiene 10 láminas que quiere conversar. Él es el director de cirugía metabólica de USC, de la Universidad Sur de California, donde yo trabajo, y como les comentaba, es una persona de muchísima experiencia en cirugía laparoscópica y robótica. Again, this is the picture I showed. This is not the robot we use. This is the robot we use, and this is one of the main robotic platforms used across the world. Esta es la plataforma que nosotros usamos y que se usa probablemente en el mundo entero. So for patients who haven't seen the robot or how it works, it's important to know that the robot is not the only thing that performs the surgery. There's a team of doctors always there in the operating. Que para los que no han visto la cirugía es importante que vean que no es solamente el cirujano que está sentado en la consola manejando los brazos del robot, que hay todo un equipo de cirugía y de ayudantes alrededor del robot que están asistiendo en la cirugía. So what we want to know is, what are the benefits of robotic surgery and why are we using it? Some of these benefits are obvious. Smaller incisions about the size of a key and faster recovery. Shorter hospitalization, less pain, less patient discomfort, and quicker return to normal activities. Que estos serían algunos de los beneficios de la cirugía robótica, que algunos parecieran obvios, por supuesto el tamaño de las incisiones, el tiempo de recuperación, las cicatrices y el retorno a las actividades normales más rápido. These are some of the incisions we make on our patients, and the important part of this is for patients, these incisions, when you look at the scars, they're very, very small. Y bueno, estas heridas, cuando ves la cicatrización, son realmente muy pequeñas. And if you look at some before and after pictures, not only do you notice profound weight change, but you notice there's very little visible scarring on patients. Que además de la pérdida de peso, por supuesto, ves que el tamaño de las heridas son realmente pequeños. So, while my presentation is brief, I think the important message here is robotic surgery is a growing technology that we're using for our patients, and it's allowing us to do surgeries in a safe manner with faster recovery,
earlier mobilization and return to activity, and minimal scarring. Y que evidentemente este es todo el beneficio que ven de cómo va evolucionando la cirugía robótica. What is different between laparoscopy and robotics? Is when you say that you need to use the robot, I know that most of this sleeve is done by a stapler. Le pregunto que cuándo realmente sería necesario usar el robot, si se necesita o no en la cirugía bariátrica. El robot es muy utilizado en cirugía reconstructiva, yo lo uso en muchísimas de mis cirugías, pero hay quienes dicen que if you don't need to do that much reconstruction, or you can do with a stapler, when you need it, when you do revisions, what kind of revisions do you do robotically? And maybe with the new platforms, the SP, that when it will come with an endoscope, like Galvao was mentioning, we're going to be in the console and you're going to be doing the endoscopic sleeve with the robot. Yeah. Entonces le estoy preguntando que si realmente hay, ¿cuál es la diferencia o la necesidad entre la laparoscópica y robótica? Y si realmente hace falta usarla y cuál va a ser el futuro del uso del robot. So I think those are great points. The robot allows you to do things that can be extremely technically difficult, like revisional operations, where the angles of sewing and the amount of scar tissue can be very difficult laparoscopically. Obviously, in your field, Dr. Sotelo, in tight spaces, it's extremely beneficial. And so the application is similar when you have revisional cases such as bands to other operations, or revisional sleeves, conversion of a sleeve to bypass, or revisions of very old operations like the VBG from 30, 40 years ago. These are times when the robot can really give you greater access in terms of mobility of your hands and visualization. Por supuesto, ellos son un centro donde reciben muchos pacientes con cirugías previas o fallas de cirugías o complicaciones, y el uso del robot para suturar en estos espacios complicados o para cambiar una cirugía de que era una manga a un bypass es cuando fundamentalmente ellos usan el robot. Have you seen also, I think also at USC, that the sleeve is decreasing, is growing, and the bypass is decreasing? Why, when you do a bypass, when you do a sleeve? Le pregunto si lo que refería Javier de que la manga se está usando más y está disminuyendo el bypass, si eso mismo está pasando en USC y cómo ellos deciden cuándo hacer una manga o un bypass. Yeah, the decision is made between the surgeon and the patient. A lot of patients these days want a sleeve. They have a family member with the sleeve, they have a friend with the sleeve, they have a previous experience with the sleeve, and so they want a sleeve. I typically recommend and reserve bypass for patients who are super obese, BMIs of 55, 60 or greater, patients with severe diabetes. So most diabetes will improve or resolve with the sleeve, but severe diabetes, multiple agent diabetes, refractory, long-standing diabetes is probably best served by a gastric bypass. And lastly, reflux. So the vast majority of reflux will improve with weight loss, and sleeve will accomplish that. But there are some patients that have significant reflux that's likely best served by bypass. Le estaba preguntando de cuándo indicar el bypass y decía que eran en pacientes súper obesos de más de 55 índice de masa corporal, en pacientes diabéticos, que si bien la manga puede mejorar algo, la diabetes no es tan efectiva como el bypass. Que bueno, que también le indican porque ya muchos pacientes conocen y han oído de familiares o amigos que se han hecho la manga y de alguna forma insisten en someterse a la manga. Y lo otro, que utilizan generalmente el bypass en pacientes con reflujos, que si bien pueden mejorar inicialmente con la manga, creo que por lo que entendí irían mejor con el bypass y no con la manga. Bueno, hay un punto adicional que una vez que los pacientes se han realizado estas cirugías, quedan muchos panículos, todo un tema estético, que es importante porque además eso los ayuda a ellos a continuar con la intención de seguir bajando de peso. Y para eso tenemos la presencia de dos cirujanos plásticos estrellas, que bueno, quería
Marcela, ¿cómo abordas tú cuando viene un paciente con el tema de sobrepeso? ¿Cuándo decides hacer algo? ¿Qué procedimiento le haces? ¿Qué le recomiendas? Y luego oímos a Gerardo Toro Parilli opinando. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Para mí un honor pertenecer a este panel, doctor. Muchas gracias por la invitación. Yo primero quisiera dejar en claro, porque en teoría este es un webinar que está dirigido a pacientes, y lo primero que deben saber los pacientes es que la cirugía plástica no es un procedimiento para perder peso. O sea, el paciente que llega con cierto grado de obesidad es un paciente que, dependiendo del índice de masa corporal, debe ser referido al cirujano bariátrico, o si no hay tanto sobrepeso, el paciente se debe tratar de ser consciente de que debe bajar de peso. Entonces, eso por un lado. Ningún procedimiento de cirugía plástica está indicado en un paciente con sobrepeso, y mucho menos la lipoescultura, porque eso trae una serie de complicaciones que pueden traer como consecuencias graves para la vida del paciente. Entonces, ¿cuál es el paciente que nosotros tomamos en cuenta para realizar cirugía bariátrica? Primero, es un paciente que debe haber perdido por lo menos el 70% del exceso de peso que tiene. Es decir, que estamos hablando que si, por ejemplo, un paciente tiene alrededor de 100 kilos extra de peso, entonces cuando ya ha perdido por lo menos el 70 kilogramos, es un paciente que podríamos evaluar para ver si es candidato o no para cirugía bariátrica. Los pacientes tienen que saber que este peso o esta pérdida de peso se alcanza más, es variable de un paciente a otro, pero más o menos en líneas generales se alcanza alrededor de un año, ¿ok? Entonces, principal criterio es cuando el paciente ya esté lo más cercano a su peso ideal. Segundo criterio, para nosotros súper importante, es la estabilidad en el peso. Es decir, que no se debe realizar una cirugía plástica cuando el paciente, ha perdido muchos kilos, pero en los últimos meses sigue perdiendo cierta cantidad de peso. ¿Por qué? Porque si yo realizo una cirugía y el paciente sigue perdiendo peso, pues el paciente va a seguir adquiriendo flacidez. Y eso se va a traducir que al cabo de un tiempo, el paciente no va a estar contento con los resultados y por lo tanto va a necesitar una reintervención para corregir esta nueva flacidez. El tercer criterio es el laboratorio. O sea, para nosotros es súper importante que es un paciente, porque desde el punto de vista nutricional, digamos que es un paciente que ha tenido una pérdida masiva de peso muy rápida en un corto periodo de tiempo, entonces de cierto modo podemos catalogar que es como un paciente desnutrido. Entonces, para nosotros es muy importante tomar en cuenta los valores del laboratorio de estos pacientes, entre ellos lo más importante, las proteínas y sobre todo la hemoglobina. No se debe llevar a quirófano a un paciente que tenga una hemoglobina menor de 12, porque generalmente los procedimientos de cirugía plástica postbariátrica son procedimientos muy grandes. Entonces, esos son factores que hay que tomar en cuenta. Y los valores del laboratorio, y evidentemente aquellos pacientes que tengan criterio. Generalmente los pacientes jóvenes, la piel, cuando se hacen una cirugía bariátrica o pierden peso, ya sea por dieta o algún otro método, los pacientes jóvenes son pacientes que la piel tiende a retraer mucho mejor. Y sobre todo, si son pacientes masculinos, la piel retrae mucho mejor por, la cantidad de fibras colágenas y elásticas que probablemente sean de mejor calidad. Pero una vez que ya el paciente tiene cierta edad, los pacientes pues probablemente necesitan cirugía, y qué tanta cirugía necesitan pues va a depender también de la localización de la obesidad que tenían previamente. O sea, hay pacientes que generalmente cuando son obesos tienden a acumular grasa que es del abdomen hacia abajo, hacia las caderas, o hay pacientes que tienen una obesidad, digamos, generalizada. Entonces, ese es los criterios que vamos utilizando para ver qué cirugía el paciente necesita. Gerardo, ¿qué hacer? A veces entran los pacientes y le hacen de todo, desde los brazos, el abdomen, y a veces debe hacerse por etapas, debe hacerse liposucción. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo volver a esculpir? ¿Cómo volver a hacerlo? Bueno, primero que nada, muchas gracias, René. Un placer estar aquí con este panel de especialistas internacionales, imagínate, y
Lo que sí te puedo decir es que como lo que queremos darle a conocer o lo que queremos transmitirle a los pacientes es lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo es el momento para poderse hacer la cirugía y cómo hacerla de la manera más segura y con menos riesgo? Es lo más importante, ¿no? Primero que nada, recordar que estos son pacientes que han perdido aproximadamente un 40 o un 60% de su masa corporal. Entonces, esto ocasiona en los pacientes varias cosas, entre ellos es el problema de la piel, la elasticidad de la piel principalmente, ¿ok? Entonces, este tipo de cirugías son unas cirugías reconstructivas con finalidad obviamente estética, pero la definición por sí es un procedimiento en el cual la finalidad es que sea funcional los resultados. Es permitirle a estos pacientes que ya están pasando por un proceso psicológico importante, que comenzaron hace aproximadamente un año antes de llegar a la consulta con nosotros, cuando tomaron la decisión de hacerse una cirugía bariátrica. Este procedimiento todavía no lo han culminado. Lo culminan o el paciente se siente que llegó a la meta cuando logra hacerse una cirugía post-bariátrica o cirugías estéticas para eliminar toda esta piel y todos estos excesos. Cuando hay muchos cambios en la anatomía, luego de una pérdida masiva de peso, y también los ligamentos tensores, los que permiten que las posiciones estén en lugares adecuados, plásticos, y por eso es que tú ves esas deformidades en los pacientes, como el efecto de velas derretidas, luego de una cirugía de pérdida masiva de peso. Entonces, a estos pacientes se les debe realizar técnicas especiales por equipos especiales que hacer estos procedimientos post-bariátricos. Eso es importante recalcarlo. Y la selección del paciente es más importante para el éxito de la cirugía, ¿ok? Los pacientes deben entender que se van a hacer varios procedimientos. No se recomienda hacer todo un cuerpo completo luego de una pérdida masiva de peso. Entonces lo dividimos en dos etapas. Digamos que lo dividimos en la parte parte superior o la parte inferior. Entonces, cuando hacemos un contorno inferior, se trata de hacer en una misma cirugía y también se maneja el pubis, porque recuerda que hay un descenso del pubis en los genitales por estos tejidos, por la laxitud de los tejidos, y también en la parte posterior del glúteo. Entonces, son pacientes que van a ser candidatos a procedimientos específicos que pueden ser, o bien sea una abdominoplastia circunferencial que completa la circunferencia completa de la mitad del cuerpo, y en esa cirugía se aprovecha de hacer varios elementos. Tú aprovechas de hacer piernas, de hacer muslos, de hacer piernas, o sea, la parte lateral de los muslos, el abdomen, el pubis y la región glútea. Luego la segunda parte, que es cuando hacemos la parte de contorno superior. Y en esta parte sí hacemos todo lo que es las mamas o la ginecomastia en pacientes masculinos, y nos vamos a la parte posterior para hacer pexias en la región de la espalda. Entonces, estos procedimientos deben hacerse de una manera dividida, ¿ok? Por la seguridad de los pacientes. Por supuesto, no se imagina la cantidad, están viendo la cantidad de comentarios, Javier, nos tienes llenas las redes. Y todos los familiares de la dieta Martins nos tienen, pero ya no sé, sigo leyendo todos los éxitos de la dieta. Bueno, de verdad que yo he seguido algunos de los tips de las cotufas y de las nueces para quitarnos la ansiedad y ver cuál es la combinación ideal. Pues la gente pregunta que era interesante, que hay una persona que hace manga virtual, que era importante un psicoterapeuta. De verdad pido disculpas, es muy difícil en una hora tratar de hablar de todos los temas. Muchos me decían que éramos muchísimos los que iban a tratar de hablar. No quiero cerrar sin que Luis Maturet nos venga este tema de la trampa mental, porque yo sí creo que definitivamente no quiero adelantarme en que vean lo interesante que Luis nos puede comentar. Luis, ¿tienes alguna diapositiva que quieras compartir o...? No, podemos hacerlo a capela, no hay ningún problema. Realmente no vamos a estar... gracias de verdad por esta maravillosa oportunidad, fabulosas todas las ponencias, muy interesantes, pero en este caso no vamos a hablar de la intervención quirúrgica, sino las intervenciones psicológicas, que realmente es un complemento a todo lo que han estado conversando. Y la ciencia ha avanzado mucho en cómo funciona realmente el cerebro y cómo tomamos decisiones
y cómo podemos lograr esas trampas mentales que tenemos, que nos impiden muchas veces tener fuerza de voluntad, cómo puedo desarrollar ciertas técnicas que me ayuden a tener fuerza de voluntad. Uno de los grandes hallazgos de la ciencia es que la fuerza de voluntad está sobrevalorada. Siempre pensamos que tenemos fuerza de voluntad, la realidad es que necesitamos algo que nos ayude. Y ahí vamos a hablar de 3 investigaciones que se han hecho en el mundo de la psicología. Una es la de Shawn Achor en la Universidad de Harvard, que ha demostrado que realmente para tener fuerza de voluntad tienes que lograr que lo que vas a realizar tiene que estar a menos de 20 segundos de distancia de poder comenzar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la parte del ejercicio físico y lo importante que es importante que yo deje las cosas listas para correr en la mañana, en la noche anterior. Porque en el momento en que yo, en la mañana, al momento de despertar, tenga que buscar la ropa o realizar ciertas actividades y esto pueda demorar más de 20 segundos, es muy probable que mi mente busque excusas o argumentos para impedir que yo haga el ejercicio físico. Entonces es importante tenerlo a 20 segundos de distancia. Otra de las investigaciones importantes del doctor Brian Wansink de la Universidad de Cornell es cómo nos ayuda para la parte de las dietas, un aspecto que es la visibilidad y la distancia. Él ha demostrado científicamente que si yo le coloco a una persona un bowl de caramelos en su escritorio y a otras personas le coloco un bowl de caramelos a 2 metros de distancia, esto reduce 48% la ingesta de caramelos. Solamente el hecho de que yo lo tenga a cierta distancia por este mismo aspecto de la fuerza de voluntad, que yo no, en el momento que yo tenga que hacer algún esfuerzo adicional, mi mente va a tratar de demorar esa gratificación. Él también ha hecho otro aspecto que es la visibilidad, y es que si yo coloco ese bowl de caramelo al alcance de la mano, pero está en una gaveta que no lo veo, eso reduce un 25% el consumo de caramelos o de cualquier tipo de alimentos que no sean deseables. Entonces él dice que esto también se puede utilizar en forma opuesta, y es que entonces en el counter de tu cocina, sobre el mesón de tu cocina, tengas gran cantidad de alimentos saludables y todo lo que son snacks y alimentos de mala calidad, sencillamente lo tengas lo más alejado posible y lo menos visible posible para poder tratar de disminuir el consumo de alimentos y ayudar a tu fuerza de voluntad, porque la tenemos realmente sobrevalorada. Esa es la realidad. Y ya cierro con Gabrielle Oettingen. Ella es de NYU, de la Universidad de Nueva York, y ella lo que ha estudiado es cómo tenemos una mente muy optimista, muy positiva, y ella dice que tenemos que repensar nuestra mente positiva. Realmente no es que no tengamos una mente positiva, pero es que realmente lo que hacemos cuando hacemos un plan de dietas, pensamos muchas veces en el deseo, y el deseo es, oye, ¿qué es lo que yo quiero de tener, de rebajar peso? Ahí lo importante es que ella recomienda es que tengas metas muy claras, pero además que entiendas bien el deseo de por qué lo quieres y es interno. Luego su próximo paso, dice, es el outcome. El outcome es, oye, ¿cuál es el beneficio que yo voy a tener por una reducción de peso? Y hasta ahí las personas lo hacen de una forma maravillosa. Pero ella ha desarrollado una técnica que consiste en ver también los obstáculos, que eso normalmente no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que en el momento en que encontramos un obstáculo como es un slide de pizza, realmente nuestra mente no está programada y automáticamente agarra el slide de pizza. Porque ahí quiero irme a otro gran psicólogo, Daniel Kahneman, que es el único psicólogo que ha ganado el Premio Nobel de Economía, básicamente por identificar en el cerebro 2 sistemas de funcionamiento, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es un sistema intuitivo que toma decisiones muy rápidas y que el cerebro por defecto prefiere este sistema porque consume poca cantidad de energía. En cambio, el sistema 2, objetivo, racional, es un gran consumidor de energía y el cerebro trata lo menos posible de utilizarlo. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento que yo estoy expuesto a la pizza, al slide de pizza, mi cerebro intuitivo, que es el que siempre está en funcionamiento, va a agarrar el slide y me lo voy a comer.
Entonces yo tengo que reprogramar, porque yo no puedo estar todo el tiempo en el sistema 2 racional, tengo que reprogramar mi mente para el momento en que yo vea el slide, tome la decisión previamente, no en ese momento. Y ahí es donde viene la parte de planificación que habla la doctora Gabriel. Y esta planificación no es la que conocemos tradicionalmente, que por supuesto es importante que digas cuáles son los pasos que hacer, sino que una vez que nosotros encontremos el obstáculo, y el obstáculo puede ser un slide de pizza, o unos cupcakes, o unos donuts, yo ya tengo una programación que diga, cuando vea donuts, entonces manzana. Cuando vea donuts, entonces verdura. Cuando vea donuts, tu mente ya está programada de forma de cuando ves el obstáculo, que es el alimento que no es saludable, automáticamente la mente ya reacciona en forma intuitiva, porque ese es el sistema prioritario que tenemos en el cerebro. Pensamos que somos racionales, pero se ha demostrado científicamente que el 90% de nuestras decisiones no son racionales. Eso llevó a Daniel Kahneman a hacer el Premio Nobel de Economía en el 2002, porque la economía siempre se fundamentó en que los seres humanos maximizamos nuestro beneficio. Siempre somos muy objetivos y racionales a tomar las decisiones, pero la realidad es que 90% de nuestras decisiones son emocionales, son irracionales, son intuitivas, porque se fundamentan en este sistema 1 de toma de decisiones. Entonces creo que esa parte también puede complementar, porque muchas veces las personas llegan, no todos los casos, lo entiendo, pero muchas personas llegan a la parte ya de cirugía, la parte quirúrgica, porque tenemos estas trampas mentales que sin conocerlas, ni conocer las técnicas que nos ayudan a desarmarlas, caemos normalmente en el proceso de obesidad. Fantástico. Yo veo a Martins súper... ¿Ah? Esa es tu teoría de la manzana. Siempre tener un plan anticipado. Cuando aparezca el slide, si me aparece un slide, yo tengo una manzana en el bolsillo. Yo lo que hago es no entrar al estar de enfermería de las enfermeras que todo el día le llegan de regalo una caja de donuts. Moisés, siempre veo tu foto de las donuts y entro en pánico. Yo ya no entro porque sé que ahí voy a ver una caja de donuts. Entonces, o me llevo una manzana o me llevo un poquito de almendra, pero uno tiene que tratar, de verdad, Luis, definitivamente la mente, si uno no va preparado y uno piensa que va a pasar esto, de alguna forma uno no va con un poquito más de fuerza para tener más de voluntad. De verdad que ha sido fantástico. Creo que, bueno, los comentarios han sido increíbles. Yo quiero que un minuto cada uno nos dé su reflexión final. Moisés, si quieres, empieza. En este mundo de sobrepeso y obesidad, pienso que la cabeza, que el doctor Luis lo mencionó bien, es imprescindible. Si nosotros no conversamos con el paciente, no ve a un psicólogo, en nuestro grupo, en mi grupo de pacientes, todos, para entrar en el protocolo, obligatoriamente, y eso es relativamente reciente, tienen que verse con un especialista en meditación para manejar el estrés. Si no, no se ven conmigo. O sea, se ven conmigo, pero si no, no continúan en nuestro proyecto. Yo tengo un fisiólogo del ejercicio a bordo. Si no entienden el concepto de lo que es la fisiología del ejercicio, no entran en este proyecto. Es decir, o se hace multidisciplinario, se maneja la mente, como dijo la doctora Granja por ahí en uno de los comentarios, nutricionista, y no se maneja el componente mental, no se entiende para qué sirve cada una de las hormonas, no del hambre, de la saciedad, la insulina, el cortisol, el estrés, el sueño. Si no se entiende ese concepto, nosotros no hacemos ninguna intervención. Y eso que yo no manejo los grandes obesos, porque los grandes obesos de 35, 40 en adelante se los manda un cirujano bariátrico. Pero creo que de cada uno de nosotros que tenemos un componente quirúrgico, ya sea endovascular, ya sea gastroscópico, ya sea quirúrgico con robot o sin robot o plástico, si no se maneja el cerebro, que es donde se manejan las emociones, la ansiedad, las ganas de comer, la corteza prefrontal que toma las decisiones conscientes, la adicción, y si no se entiende el tema de la adicción al azúcar y a los carbohidratos, que es la droga más barata, legal, vendida en todo el planeta, no funciona ninguna de estas opciones. Yo creo que yo estoy por nombrar mi clínica, una clínica de rehab, rehabilitación para la adicción al azúcar, que creo que no es nada mala idea. Javier, ya veo que duermes con la bicicleta al lado. Tratando de dar el ejemplo, René. Bueno, la verdad es que yo
Te quiero decir que esa teoría de los 20 segundos es brutal. Este tipo le quitaba las baterías al control remoto del televisor, y porque él pasaba muchas horas viendo televisión, y cuando iba a usar el control remoto, veía que no funcionaba y se le había olvidado que le había quitado las baterías intencionalmente. Y el hecho de tener que pararse a buscar las baterías escondidas y metérselas al control, pues agarraba el libro que tenía al lado, la guitarra que tenía al lado. Es decir, hay que buscar la forma también uno de ayudarse. Lo que decía Luis, de cómo con esos 20 segundos, y por eso veo que Javier tiene la bicicleta ahí al lado y los zapatos y todo listo para salir corriendo a hacer ejercicio. Y uno siempre decía que es mejor tener, mientras el gimnasio esté lo más cerca posible, es lo mejor. Porque no tienes que pensar, ir a un sitio, agarrar el carro, está lloviendo, sino salir a hacer ejercicio. Javier, un minuto. Es un tema de hábitos, René, y la mejor forma de crear esos hábitos en las personas es desde la juventud, desde la niñez. Entonces es un tema de familia, un tema que debe demostrarse, como lo comentó también el doctor Martins en su exposición, que si desde temprano las personas se acostumbran a que la comida nos sirve para vivir, no es un placer, sino que la podemos disfrutar sin miedo, sin tabúes, pero que lo acompañamos con una conducta adecuada, podemos tener un buen resultado desde temprana edad. No tenemos que estar pensando en que a una persona de 50 años con 50 índices de masa corporal va a poder fácilmente cambiar sus hábitos. Manuel Galvao, un minuto. ¿Puedo cambiar la genética? ¿Puedo cambiar la genética en un minuto? ¿Cuánto es la genética en esto? Bueno, un minuto, te cuento. No hay cura, no va a haber cura para obesidad. En cuanto nuestros gobernantes no toman cuenta del problema, cabe a nosotros hacer lo lindo que se hizo acá en este webinar. Cada uno dar su contribución. Mis amigos, el día que se resolver el problema de la obesidad, estamos tratando de no seres humanos, pero otra especie. Mis charlas ahora que doy son de cómo llegamos de Homo sapiens a Homo obesos a Homo metabólicos. Nuestro DNA es para acumular grasa. Y si hay las condiciones ideales para esto, que es el mundo que estamos viviendo, vamos a acumular grasa. Haga lo que se haga. Esta es una enfermedad. Entonces, o cambiamos, o una cosa, más 30 segundos. Antropológicamente, si todo que tú haces no funciona, y todo que hacemos no funciona de manera global, significa antropológicamente, mis amigos, desafortunadamente, que estamos evolucionando en cuanto a especies, para que se quede acá este pensamiento. Y tratamos de hacer lo que estamos haciendo ahora, dar nuestra contribución, pero no vamos a resolver el problema, pero vamos a tratar a los pacientes que nos tocan a nosotros y vamos a ayudar. Professor Samakar, 1 minute summary in Spanish. Thank you again, Dr. Sotelo. Thank you to all the panelists. It's really an honor to be here with you. You know, the reason I went into bariatric surgery is because I really enjoyed seeing people change their lives. So we all have things we want to change: relationships, finances, where we live, what we do, health. And all of us here on this panel get to be part of someone's health journey, whatever that is. If it's losing weight, if it's fixing their diabetes, that's a privilege. For the people in the audience, that's an amazing journey that you're on, and I'm very proud to be a part of it. Dice que una de las cosas apasionantes por la cual hizo esta especialidad es por la forma claramente de cambiar la vida de los pacientes, y que definitivamente es, bueno, es todo un camino aunque escojan cualquiera de estas alternativas. Doctor Martins. ¿Cómo no? Pero muchas gracias. Además de la conclusión, queremos los tips. Muchas gracias por la invitación, y ha sido un placer estar con gente tan brillante en esta reunión. Estoy de acuerdo con Luis. Todo comienza en el automercado. Lo que tú compras te lo llevas para la casa. Y si te lo llevas para la casa, lo comes. Ansiedad, estrés y depresión es lo que más obesidad produce, y la obesidad, como dice Manuel, no se cura. El cerebro humano lo que busca es placer.
y para producir placer, el cerebro le produce placer que yo esté gordo porque mi cerebro siempre se está preparando para la próxima hambruna. Entonces, mi próxima hambruna yo tengo que acumular grasa y mi cuerpo quiere lo que le produce placer, que es carbohidratos, azúcares. El cerebro se come casi el 50% del azúcar corporal. Mi cerebro quiere azúcar y mi cerebro quiere grasa, y sobre todo grasa saturada. Grasas con azúcares, fritangas, frituras, y eso me lleva al engorde. Entonces, a las personas, como dijo el doctor Rosenthal, las dietas no funcionan. Las dietas se acaban por sí solas. Uno tiene que aprender a combinar alimentos, pero aprender a comer de todo. Que yo me pueda comer mi pizza y pueda disfrutar mi pizza sin que me cree un remordimiento y saber cómo puedo manipular. Comer de todo. Hay que aprender a comer para no llegar a un IMC de 40 y tener que ir a una cirugía bariátrica. Muchas gracias por la invitación y por estar con ustedes. Gerardo, Marcela, ¿cuándo empiezan a operar? Porque esta cuarentena no nos ha ayudado. No, doctor. Por ahora, mientras estemos en pandemia, la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, y bueno, y es lo que recomiendan todas las sociedades médicas del mundo, es que las cirugías no electivas, las cirugías electivas están prohibidas en estos momentos. Y lo que hacemos nosotros, pues básicamente son cirugías electivas. Muy pocos cirujanos plásticos digamos que la cirugía plástica de emergencia, digamos que es la minoritaria. Pero bueno, en algún momento tendremos que retomar. Lo que quería concluir también con respecto al tema es que, bueno, nosotros los cirujanos plásticos somos como el complemento del trabajo que hacen los cirujanos bariátricos. Una vez que el paciente se enfrenta al espejo, pues digamos que la gratificación entran en juego, mejor dicho, otros pensar y otros sentimientos y otras preocupaciones por parte del paciente. Y nosotros como cirujanos plásticos pues estamos en la obligación de ofrecerle al paciente tratamientos con los cuales ellos se puedan sentir y ver bien cada vez que se ven frente al espejo. Me veo bien con ropa, pero me muero de la vergüenza en el momento que quiera ir a la playa y no lo puedo hacer. Tengo años porque primero era obesa y en estos momentos ahora yo no me veo bien frente al espejo. Entonces, la intención de estos pacientes es ayudarlos a que se sientan mejor, a que tengan una mejor autoestima, utilizando técnicas en las cuales la cicatriz, porque la gran mayoría de estos pacientes involucran cicatrices grandes y son cicatrices que deben quedar escondidas por lo menos por la ropa interior, por los trajes de baño o por la posición en el caso de los brazos que van a estar expuestas, que cuando el paciente tenga el brazo abajo no se vea la cicatriz ni por delante ni por detrás. Gerardo, algo para concluir. Como les había dicho, esto es un trabajo en equipo, como se ha dicho anteriormente. Es un trabajo multidisciplinario donde todos formamos una parte importante, pero el paciente es fundamental. El paciente y la parte psicológica del paciente también es sumamente importante porque este trabajo en equipo lo vamos a llevar a cabo si tenemos la colaboración de todas las partes. Entonces, los pacientes deben entender que para prepararse para una cirugía postbariátrica tienen que estar en su momento adecuado. Que no es algo que va a ocurrir de una manera rápida. Una vez que eres obeso mórbido, no puedes transformarte en un periodo menor de 2 años. Entonces hay que decirle a los pacientes que tienen que tener paciencia y que la seguridad es lo más importante. En el momento que el paciente está listo para hacerse una cirugía, que no tiene comorbilidades, que no tiene enfermedades, que está lo suficientemente bien nutrido, que las cifras de hemoglobina están adecuadas, que el índice de masa corporal está adecuado, entonces es el momento ideal para hacer la cirugía. Y que se animen, porque si ya comenzaron a hacer esto, lo tienen que seguir hasta el final. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación, René. Luis, danos tu cierre. Es difícil con tanta información valiosa y tanta investigación. La verdad es que es importante que estemos conscientes que estamos viviendo un momento histórico porque realmente están empezando a confluir en cuanto al comportamiento humano y la psicología humana, no solamente la psicología que ha sido la ciencia tradicional, pero también la economía comienza a trabajar en conjunto con la psicología y toda una tendencia que se llama economía conductual empieza a romper reglas de la economía como eran la ley de la oferta y la demanda, que prácticamente era inamovible, empiezan a demostrar que no funciona, pero también la neurociencia. Entonces lo que es neurociencia, economía y psicología empiezan a trabajar en conjunto cuando antes eran realmente silos
que trabajaban en forma independiente, y esto está llevando a otras dimensiones en el análisis del comportamiento de las personas. Cómo tomamos decisiones, por qué hacemos unas cosas y no otras. Realmente es mucho lo que se ha avanzado en las últimas décadas y mucho lo que falta por descubrir de cómo funciona la psicología humana. Bueno, gracias a todos. Tratamos de contestar la mayoría de las preguntas. Sé que algunos estaban incluso contestándolas en el chat. Vamos a volver a poner todas las redes sociales de todos los que participaron para que puedan seguir haciendo preguntas con toda la información de contacto. Esta grabación va a estar en el canal de YouTube. Se las voy a compartir a ustedes para que las puedan subir en los canales de ustedes también. Bueno, súper emocionado. El domingo que viene estamos definiendo el tema, pero bueno, creo que va a ser algo de mucha utilidad, con gente seria, con expertos en el tema, dando la información para seguir aprendiendo. Gracias otra vez por la oportunidad. Gracias, señor. Gracias a todos. Gracias. Bye.